En el día de hoy vamos a reparar esta tele RCA. Vamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en este su canal de ciencia técnica y reparaciones de equipos. Si llegas nuevo al canal y no estás suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal, así como que compartas estos videos con tus amigos e interesados en el mundo de la electrónica. En el día de hoy tenemos esta tele RCA de 40 pulgadas que nos llega con defecto. Ahí ya la tenemos enchufada. Vamos a encenderla a ver el defecto que da. Y como pueden ver, salió la imagen, pero acá vemos el logo que ya quedó como opaca la pantalla. Esto vendría a ser un defecto clásico de LEDs, o sea, del backlight. Y en este caso tendríamos que ver qué pasó con las luces de fondo. Si acercamos un poco más, no sé si se podrá ver que va cargando acá, pero la imagen es muy tenue. Ok, aquí ya está iniciando y vemos que la pantalla está oscura. Esto nos indica de que hay alguna iluminación encendida, pero las demás quedaron apagadas. Bien, acá como pueden ver hace medio con un falso. Y bueno, vamos a proceder a abrir esta tele. Lo primero que vamos a hacer es quitarla de la corriente y vamos a abrirla. Para esto es el mismo método que hemos usado para todas las teles que hemos presentado acá en el canal que han venido a reparar. Vamos a quitar los tornillos de toda esta parte y después vamos a empezar el otro desarme, que es quitando toda la parte exterior, que es el plástico que recubre la pantalla. Vamos a empezar con eso. Vamos a quitar todos los tornillos y cuando lo hayamos quitado regresamos con el video. Muy bien, acá ya hemos quitado todos los tornillos que van en todo este alrededor, más dos que van acá. Y acá lo que vamos a hacer es levantar, quitar el cable de alimentación y ya nos quedaría esta parte acá. Tendríamos que desconectar esto y ahí ya nos quedaría. Bien. Ahora lo que correspondería sería liberar la placa del display, que quiero que la vean bien. Es esta placa que tenemos acá. Vamos a liberarla y a quitar estos tres tornillos que aguantan la parte plástica que aguanta la pantalla. Muy bien, vamos a hacer eso. Muy bien, antes de quitar lo que es la pantalla y los tornillos que sostienen esta parte plástica, haciendo una inspección visual en la placa, nos damos cuenta que tenemos estos dos filtros que están hinchados. Como pueden comparar, estos se ven planos, pero estos se ven hinchados. Esto es un problema ya que está en el circuito de salida del backlight. Esto es lo primero que deberíamos hacer.
vamos a sustituir estos dos filtros y vamos a volver a probar la tele a ver si el defecto se quita. Muy bien, porque si no se quita, entonces ya sería problema de los LED. Recomendación, primero solucionar temas de placa y después ver el tema de los LED si el problema en la placa es solucionado y no se soluciona el tema de la iluminación. Así que lo que vamos a proceder es a cambiar estos dos filtros. Cuando los saque veremos su valor y pondremos sustitutos del mismo valor para no hacer un cambio en el diseño de la placa. Esto es muy importante porque la placa ya viene diseñada con valores fijos de capacidad, de resistencia, y variar estos valores es variar parámetros del circuito que al final van a causar rotura en otras piezas. Por eso vamos a proceder a sustituir estos dos filtros y veremos si se soluciona el problema del backlight. Muy bien, para sacar esta placa y hacer la reparación de cambiar estos dos filtros que tenemos acá hinchados, debemos primero, por supuesto, empezar a retirar todas las conexiones. Solo las retiramos solamente. Vamos a sacar esto de acá con un destornilladorcito de paleta. Ya con esto quitamos la antenita para agarrar Wi-Fi, porque esto es una placa Smart. Y vamos a empezar a quitar estas dos planchitas que tenemos acá. Pueden venir medio pegadas, pero la alan y ya está. Ya quitamos esta. Y solo nos quedaría quitar los tornillos que van acá a la placa y que aguantan la placa contra el chasis. Bien. Acá ya la tenemos quitada y vamos a proceder a cambiar los dos filtros. Como pueden apreciar, estas placas generalmente traen esta especie de protección para evitar cortocircuitos en la parte de potencia, acá, que es la fuente principal. Esto hay que quitarlo para acceder a lo que es la soldadura de los dos filtros que vamos a cambiar. Bien, para esto es muy sencillo. Ocupamos una pinza de pico de garza, como le conocemos, y solo vamos haciendo presión o apretando acá para poder sacar el postecito. Ahí salió el primero. Veamos dónde está el segundo. Aquí está. Discúlpenme si no se ve muy bien. Solo lo apretamos y alamos. Vamos a correr esto para acá para ver si se puede ver bien. Ahí está. Y hacemos lo mismo con este que está acá. Y ahí ya quedaría libre
esa parte y ya podríamos trabajar sin problema en esta parte de cambiar los filtros. Para esto vamos a ocupar un soldador y estaño. Ya yo tengo por acá los dos filtros nuevos, que por cierto el valor que vamos a ocupar son de 100 micros a 63 volt. Si no se puede ver, no se preocupen, pero creo que ahí sí se puede ver. 100 micros a 63, que es el valor de los dos filtros que están hinchados en esta parte. Bien, vamos a proceder a sacarlos con el soldador y cuando lo saque ya verán mejor que cómo se ven hinchados acá. Bien, muy bien, acá ya he sacado los dos filtros que estaban mal. Ya le he abierto los huequitos y todo para poner los filtros nuevos que tengo acá para sustituir del mismo valor 100 micros a 63 volt. Si notan la diferencia, ven que uno está plano y el otro está como medio hinchadito por arriba. Esta pieza o estas piezas ya están defectuosas, ya había que sustituirlas sí o sí. Bien, ahí es importante recalcar que este tipo de piezas tienen polaridad y en la placa a veces vienen marcadas la polaridad, a veces no. Tenemos varias formas. Una, fijarnos si en la placa viene marcada la polaridad. En este caso vemos que tiene un signo de más acá, o sea que esto sería el positivo y esto sería el negativo. Tenemos la otra forma más convencional para los que empiezan en este mundo de la electrónica. Simplemente ubicar cómo va la pieza, la parte negativa que siempre va a estar señalada y como mismo la quitamos y como mismo vamos a poner la nueva. Muy bien, entonces en este caso iría la negativa en la parte rayada y la positiva en la parte que no está rayada. Bien, ahí vamos a colocar la pieza. Ya vamos a colocar de una vez las dos. Ahí están. Y procederíamos a soldarlas ahora para montar la placa nuevamente y comprobar que la placa esté funcionando y ver si se quita ya el defecto que estábamos viendo, que la pantalla se veía oscura, producto de la baja alimentación al backlight. ¿Ok? Vamos a soldar los filtros. Bien, acá ya hemos montado los filtros, ya están soldados. Vamos a proceder ahora a hacer todo lo inverso. Vamos a colocar esta protección que trae con sus postecitos. Solamente ya es empujarlo y ya quedaría esta protección puesta en la placa. Muy bien. Vamos a colocar la placa en las láminas. Colocamos las planchitas en la posición que deben ir.
Y empezamos a colocar lo que vendrían a ser los conectores. Esto va a tierra y es el postecito que nos falta por poner acá, o por atornillar, disculpen. Muy bien. Ponemos este cable que es el de la antena. Es solo presionarlo y ya estaría. Este conector, este que va acá. Vamos a desatar la alimentación. Porque vamos a hacer una prueba. Muy bien. Conectamos el panel del encendido. Vamos a ver que nos quede bien y que no interfiera. Ahí está, no precisa atornillarlo porque vamos a hacer simplemente lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a enchufar. Ahí ya está conectado. Y vamos a ver si el defecto queda solucionado. Déjenme buscar el botón de encendido. Y como pueden ver, la falla ha quedado solucionada en esta tele RCA. Parecía un defecto de backlight. Inclusive pueden encontrarse televisores que pueden ver que la pantalla se ve así oscura, o sea, logran ver la imagen pero se ve oscura, y sin embargo tiene algunos LEDs que encienden y otros no. Entonces puede ser que si no ven nada extraño en la placa, puede ser que sea que las tiras estén apagadas y que solamente haya quedado algunos LED encendidos. Pero acá, como pueden ver, ya la tele quedó funcionando al 100% y estamos listos para usarla nuevamente. Y salvamos un equipo hallando este defecto de los filtros hinchados. Hasta aquí el video. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos al canal, así que como que compartas estos videos con tus amigos interesados en el mundo de la electrónica. Sin más, hasta un nuevo video, nos vemos.